Bienvenidos a un nuevo video de Python. No están viendo de nuevo el video de listas, no se preocupen, no se confundieron de video. Esto es lo que había quedado en el ScaliDraw la otra vez, pero nos va a servir un poco para ver el tema de hoy, que es diccionarios, ¿sí? Como saben, nosotros habíamos explicado listas con esto de las listas de los nombres, que teníamos distintas variables y que comentamos que lo ideal es tener como los nombres en una lista de strings, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando de repente tenemos, digamos, nombres, no nombres, sino personas completas, ¿no? Esto quiere decir como legajos, ¿no? Nombre, apellido, DNI. DNI para los que no son de Argentina son el documento, ¿sí? El documento de identidad. Entonces, por ejemplo, tenemos todos esos valores, también tenemos, no sé, por ejemplo, la fecha, el año de nacimiento, el year, lo que sea. Tenemos un montón de variables que ya no podemos meter en uno solo, ¿sí? Hay algo que se llama arrays multidimensionales, ¿sí? Que les voy a mostrar rápidamente cómo es. Voy a venir acá. ¿Se acuerdan? Este era el ejemplo anterior. Vamos a poner names. Sí, vamos a hacerlo de esta manera. Yo venía poniendo, no sé, Maxi, Tomás, ¿sí? Vamos a poner algo así. Entonces nosotros podríamos, por ejemplo, agarrar y decir, bueno, por ejemplo, name Maxi, o Maxi directamente, y poner acá algo como, no sé, por ejemplo, Maxi y el apellido Burgos, ¿sí? Y otra cosa que sea Tomás. Bueno, estoy generando listas que sea Tomás. Dalton, por ejemplo, por poner algo. Entonces acá, en vez de pasar Maxi y Tomás, paso Maxi y Tomás. Entonces esto es un array multidimensional. ¿Por qué? Porque es un array de arrays, ¿sí? Entonces nosotros podemos venir y decir, bueno, print names, que sea 0, pero fíjense lo que va a pasar cuando yo haga esto. Voy a correr y va a decir Maxi Burgos. De repente me va a dar todo esto. Entonces yo tendría que venir acá y decir, bueno, el nombre es que sea 0 de 0. Entonces ahí accede a Maxi, ¿sí? Estos arrays multidimensionales, ¿sí? En su momento no lo expliqué porque no fue necesario, pero para este ejemplo nos va a servir. Ahora bien, fíjense que esto se puede volver medio tedioso, especialmente si tenemos varios valores, ¿no? Por ejemplo, si queremos acceder a Tomás, deberíamos hacer names de 1, ¿sí? Porque básicamente sería acá. En realidad esto no sería names, sería persons, ¿no? Vamos a poner person list, vamos a poner person list, ¿sí? Son personas que adentro tienen el nombre, apellido, lo que sea. Imagínense que vamos a seguir, ¿no? Y tenemos nombre, apellido, DNI, que debería ser como un número entero, en nuestro caso, porque el número de documento nuestro no tiene ni letras ni nada por el estilo. Entonces vamos a poner cualquier número, ¿no? Vamos a poner un número así. Y lo mismo acá. Eh, ahí está. ¿Puse el mismo número? No. Listo. Entonces ahora de repente para poder acceder a este valor es un poquito más complicado, ¿no? Porque de repente tenemos que considerar que está en el índice 2, fíjense que ya me estoy confundiendo, esto es 0, 1, 2, ya se vuelve como mucho más tedioso, ¿no? Entonces para eso tenemos los diccionarios que nos van a resolver todo esto, ¿sí? ¿Qué es un diccionario? Básicamente es como una lista de valores, ¿sí? Pero, en vez de accederlo por un índice, lo accedemos por una clave, ¿sí? Entonces, el diccionario básicamente se basa en clave de valor. Y esto es fundamental. Yo sé que siempre estoy diciendo en todos los videos que es fundamental, pero todo lo que vengo explicando es súper importante. ¿Por qué es fundamental esto? Porque el diccionario es la base de uno de los tipos de datos más importantes en todo Internet prácticamente. Cuando ustedes están trabajando con JSON, si en algún momento, no sé, le pegan una API o vieron el famoso formato JSON que viene a ser así, ¿no? Que viene a ser, no sé, name.maxi. Esto es un diccionario, ¿sí? Esto es un diccionario clave-valor, en donde la clave es name y el valor es maxi, ¿sí? Esto es muy común verlo en JavaScript, en todo lo que son bueno, en cualquier lenguaje de programación, en realidad, de alto nivel, existen los diccionarios, ¿no? Porque es una forma de categorizar la información de una manera más detallada, más específica que quizás trabajar con índices, que puede ser una locura. Imagínense si hay un array que tiene valores que necesitamos guardar y esos valores son, no sé, 15. Decir, bueno, en el índice 13 está el número de teléfono, no, es una locura.
Entonces, ¿cómo transformamos esto a un diccionario? ¿Sí? Porque al fin y al cabo nosotros podemos tener un diccionario único o una lista de diccionarios, que es a lo que voy a terminar llegando con las personas, ¿no? Entonces, vamos con lo básico. Vamos a sacar esto, ¿sí? Nos vamos a quedar con esta parte, ¿sí? Primero para hacer esta parte y después ir a la lista, que es un poquito más complejo. Entonces, para transformar Maxi en un diccionario es muy sencillo. Venimos acá, hacemos igual y en vez de usar corchetes, recuerden que corchetes era listas, paréntesis era tuplas, bueno, diccionarios es básicamente llaves, ¿sí? Y le vamos a dar Enter para tener una mayor, una mejor forma de poder ver estos datos. No pasa nada con el indentado de Python, esto está totalmente permitido. Entonces, en el primer índice nosotros tenemos el nombre. Bueno, entonces vamos a escribir name. En realidad va a ser first name, ¿no? Como habíamos dicho antes. First name. Y ese valor en nuestro caso va a ser Maxi. Después vamos a darle coma para escribir el siguiente valor. No es tan diferente de un ¿cómo se llama? De una lista. Entonces acá vamos a escribir last name. Y el last name va a ser Burgos. Y el siguiente valor va a ser DNI. Y eso va a ser este valor que está acá. Fíjense lo interesante. Si yo acá a Maxi intento acceder, por ejemplo, el nombre, entonces tendría que hacer Maxi, no, esto no. Maxi, bueno, Maxi 0, ¿sí? En el caso de first name, por ejemplo, en el caso de la lista, yo tendría, perdón, estoy mezclando conceptos. En el caso del diccionario, lo voy a acceder así, ¿sí? Por su clave. Entonces ya es mucho más sencillo. Yo voy a eliminar todo esto para que quede más claro. Y acá voy a hacer un print. Y acá voy a escribir Maxi. Y entre corchetes voy a escribir first name. Y esto me va a devolver el valor de Maxi. Vamos a ejecutarlo. Y ahí tenemos a Maxi. Perfecto, sencillísimo. Vamos a copiarnos la misma, el mismo diccionario, ¿sí? Lo voy a borrar esto. Y vamos a hacer lo mismo con Tomás, ¿sí? Tomás, en el first name vamos a poner Tomás. Dalton en el last name. Y el número de documento, ¿sí? Que así como agregamos esto, también podemos agregar cualquier otro tipo de valor, ¿sí? Esto es lo interesante. Entonces, ahora tenemos estos dos, ¿no? Voy a hacer lo mismo, voy a hacer print, pero ahora vamos a hacer print de los dos. Vamos a hacer Maxi first name y print Tomás first name. ¿Ven? Entonces ahora vamos a ejecutar y va a decir Maxi Tomás. Vamos a elegir un valor más interesante, DNI. Vamos a ejecutar y ahí tenemos los dos DNIs, ¿sí? Excelente. Bueno, ahora sí vamos a meterlo en una lista. Entonces vamos a venir acá y vamos a decir, bueno, vamos a hacer person list. Y vamos a hacer una lista de Maxi y Tomás. Que esto podría haber agarrado y en vez de generar dos variables, haber metido todo en un solo lugar. De hecho lo vamos a hacer para simplificar más las cosas, ¿no? Se va a ver un poquito menos legible, pero va a servir para el ejemplo. Y se va a empezar a ver más como un JSON, ¿sí? Esto sí necesitamos que esté indentado para que quede bien. Vamos a copiarnos este. Fíjense que esto ya es lo más parecido a un JSON que vieron. Si es que vieron JSON, si no, no pasa nada. Voy a borrar esto. Entonces de repente ahora tenemos un diccionario de personas, ¿sí? En donde cada valor es, cada clave se valida se hace par con su valor. Entonces, ¿cómo hacemos para recorrer esta lista? Podemos recorrerla con un for, pero antes vamos a ver cómo acceder a la primera persona, ¿no? Entonces, vamos a hacer un print person list de 0. Fíjense lo que va a cambiar esto. Esto sigue siendo igual porque estamos accediendo a una lista. Pero adentro de la lista tenemos un diccionario. Y ahí está lo importante. Vamos a hacer first name. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar. Y me va a decir Maxi. Ojo, que si pasamos un valor que no existe en el diccionario y ejecutamos, nos va a devolver una excepción que se llama key error, ¿sí? Es muy común esta excepción. Y básicamente nos permite poder controlar el hecho de que un valor no exista en un diccionario. ¿Por qué? Porque puede pasar que nosotros estemos recorriendo un for y hayan personas que no tengan alguno de estos valores en el diccionario. Porque fíjense que esto es completamente dinámico. Yo puedo venir acá y decirle, bueno, y además este va a tener
year, ¿no? El año de nacimiento, 1990, ¿sí? Pero la primera persona tiene el año, no tiene el año y la segunda sí. Entonces, si yo estoy haciendo un for recorriendo cada uno de los años de la persona, de las personas que están en la lista, yo debería poder controlar qué pasa cuando hay una persona que no tiene año, ¿sí? ¿Por qué? Porque la lista es completamente dinámica en este caso, ¿no? Es parecido, si ustedes trabajaron con bases de datos no relacionales, sería parecido a un DynamoDB, a un MongoDB, ¿no? En donde los valores varían, ¿no? Puede haber o no haber ciertos valores en nuestros campos. Así que bueno, vamos a sacar year igual, porque se entiende para el ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es recorrer esto bueno, lo que viene siendo un for, ¿sí? Entonces vamos a hacer for. Y fíjense cómo esto va a cambiar. Vamos a escribir acá, vamos a escribir key value. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a obtener es una tupla importante. ¿Ven? Como les decía que tupla se iba a empezar a usar después. Vamos a obtener una tupla en donde vamos a obtener una clave y un valor de lo que vamos a pedir ahora, que era personList.values. Déjenme ver un segundo, una cosa. Creo que no hacía falta, no me acuerdo, perdón. Tendría que haberlo estudiado antes de hacer el video, por supuesto. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos a imprimirlo, a ver si funciona. Si no, paro el video y lo busco. Vamos a hacer key value, ¿sí? Ah, perdón. Es que personList es una lista de personas que adentro tienen un diccionario, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Porque esto es, es una lista en sí misma, pero adentro de cada una hay personas. Entonces, esto sería person. Y ahora sí, acá adentro vamos a hacer for. ¿Cómo lo llamo esto? Bueno, sí, está bien. Key value in person.values. Ahí está, estaba bien, estaba bien. El método values, ¿sí? Lo que nos va a permitir es generar una tupla en donde nos devuelva esto y esto en cada una, o sea, una lista de tuplas sería. Una lista de tuplas de clave valor. Entonces, básicamente tendríamos algo similar a esto. Sé que acá puede ser un poquito confuso, no se preocupen, pero tendríamos first name, coma, maxi. Y así, con cada uno, ¿no? Last name, vamos a hacer uno más para que se vea. Burgos. Ya está. Vamos a hacer esos dos. Entonces, esto que está acá es lo que nos devuelve esta iteración, ¿sí? Y este person es básicamente vendría a ser cada uno de los elementos del diccionario. Sé que puede ser complejo, lo entiendo perfectamente, al principio puede costar, más porque estamos como empezando a sumar capas, pero pueden probarlo, pueden hacer prints, hacer todo tipo de cosas para ir entendiendo cómo es la estructura, ¿sí? Ya dentro de unos videos vamos a sentarnos a hacer debugging y ver cómo se puede trabajar con PyCharm para ver todos estos casos de ejemplos y cómo hacer un poco de cómo visualizar, ¿no? Todos estos datos que están ocurriendo. Bueno. Vamos a continuar. Entonces tenemos person en personList. De hecho, lo que vamos a hacer acá es un print, ¿sí? Que se vea qué es lo que contiene person en ese momento. Y después acá vamos a hacer print key value, ¿sí? Separados, ¿no? Entonces, por cada una de estas personas vamos a imprimir su clave valor, que va a ser cada uno de estos valores, ¿sí? Entonces, vamos a ejecutar. Y person values. Too many values to unpack. Espera 2. ¿Por qué? Déjenme pensar. Listo. Acabo de corroborar la documentación. No es values, es items. Items es el... Pasa que values me parece que era en Java. Se me mezclan los lenguajes. Bueno, items. Entonces ahora corremos. Ahí está. Ahí está funcionando. Entonces tenemos first name, max y ven, todo esto es el diccionario, ¿sí? Lo importante es cuando nosotros hicimos la iteración de personList, ¿sí? Que nos devuelve person, nos está devolviendo esto entero. Entonces, fíjense que acá tenemos el diccionario. Después, dentro del diccionario, con items, iteramos en cada uno de los valores.
digamos, de los valores del diccionario, que sería la clave y el valor. Entonces, básicamente acá tenemos first name, last name, DNI. Ven, tenemos todos los valores que nosotros queremos recorrer, ¿sí? Entonces, podemos hacer, por ejemplo, if y es igual a first name, por ejemplo, entonces imprimir solo el valor. Entonces de esa manera nos quedamos solo imprimiendo los valores first name, ¿no? de la clave first name de nuestro diccionario. Volvemos a correr y ahí está, Maxi y Tomás. Esto es importantísimo porque nos permite básicamente recorrer cualquier tipo de valor en cualquier momento, ¿sí? Ahora, tranquilamente, esto es para recorrer, digamos, todos los valores, por si queremos estar detectando algo. Pero tranquilamente, ya con Person, acá podemos acceder a cualquiera de estos valores e imprimirlos de la misma manera, ¿sí? Nos podemos ahorrar esto. Esto si queremos recorrer todas las claves. Pero, por ejemplo, si queremos hacer esto mismo que está acá, podemos borrar esto y decirle Person, accedeme a first name. Entonces ejecutamos y ahí tenemos Maxi y Tomás, ¿sí? De hecho, vamos, para dejarlo más claro, voy a duplicar esto y voy a dejar a Person acá para que vean cómo había quedado antes. Y ahí tenemos, ven, el diccionario completo y el valor que nosotros necesitamos. Esto es un poquito más común. El tema de recorrer todo el diccionario puede ocurrir si nosotros estamos haciendo alguna operación de querer meter toda esa información de forma dinámica en otro lado. Quizás en algún momento lo hagamos, pero lo más importante es entender que una vez que nosotros recorremos una lista en donde cada uno de esos ítems de la lista es un diccionario, podemos accederlo de esta manera. Me quedó bastante largo el video, pero bueno, nada, me interesaba explicar bien en detalle cómo funciona diccionarios, ¿sí? Ahora les propongo que vengan a la calculadora. Esto es un poquito más complejo, ojo, pero podrían transformar todo esto, todo lo que es el histórico de operaciones, en vez de agregar un string, podrían trabajar directamente con diccionarios, en donde podrían agregar algo así, pero también como parte de los elementos del diccionario podrían agregar las operaciones, los números y demás para tenerlos más a mano y que quizás, no sé, hacer otra operación adicional en base a esa. Es bastante complejo lo que les pido, pero puede ser un buen desafío para que les quede súper claro cómo funcionan diccionarios. Así que espero que les haya gustado este extenso video acerca de diccionarios. Hay un montón de cosas más que ver de diccionarios, de control de errores y demás, pero las vamos a ir viendo más adelante. Así que bueno, de vuelta, si tienen alguna sugerencia, algún comentario o algo, en la caja de comentarios de YouTube y nos estamos viendo en los siguientes videos.